Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Alberto Cortés, dramaturgo, intérprete, inventor de artefactos escénicos como Analfabet. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Nada, gracias a ti por invitarme. Al atardecer, después de que una pareja discuta fuertemente en la playa del Gulpiyuri, un fantasma romántico llamado Analfabet aparece sobre el mar a narrar su historia y cantar canciones a la pareja. Es sobre todo en principio una sinopsis un poco cinematográfica, que es lo que quería conseguir. Algo que fuese muy sencillo de entender y que te remitiese un poco a la sinopsis del mundo del cine. ¿El fantasma se le aparece a esta pareja con aire reconciliador? En principio viene más bien como a advertir. No es tanto aire con reconciliador, diría yo, sino como advertir o reflexionar sobre qué es la construcción de la pareja amorosa y también los maltratos que esconde a veces. Viene un poco a advertir y luego viene a contar su pena, su historia, lo que le pasó a él con una pareja. De siempre se han dicho que riñas son amores. Claro, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, no creo que riñas sean amores. Está bien que en el amor haya discrepancias de opiniones, pienso, pero sustentar una relación amorosa en base a la riña o a la trifulca o al encontronazo me parece algo un poco peligroso. Entonces no soy un experto en saber cuál es el límite de las cosas. De hecho, por eso existe esta obra, para a ver si me ilumina y nos ilumina un poco. Pero supongo que está en no basar la estructura amorosa en esta cosa de los contrarios, o de la competencia, o de la riña, que en mi caso no me ha valido ni me ha servido. En un momento dado parafrasea a Daddy Yankee. A mí me gusta el maltrato, papi, pero no el que tú me dabas. Sí ocurre. Yo creo que a la hora de escribir hay muchas referencias de muchas cosas. Cuando escribo y cuando estoy en un proceso creativo, hay una apertura importante sobre todo lo que está rondando en ese momento en mi universo para la pieza. Y esa referencia de Daddy Yankee está por esta cosa de el juego que hay entre la parte erótica sexual de la sumisión y los roles de poder en el sexo y la diferenciación con qué tipo de maltrato psicológico o emocional no queremos, ¿no? Y entonces ahí esa frase sí, está ahí como otras muchas, te digo, que hay muchas referencias a muchas cosas distintas en la pieza. ¿Cuánto se puede llegar a soportar en una relación? Pues mira, no tengo esa respuesta. Creo que cada uno tiene el límite del soportar, pero es que el soportar ya como enunciación me parece mal. Es decir, creo que una pareja no tiene que soportar nada, tiene que llegar a acuerdos o llegar a lugares o llegar a entendimiento, o a veces no llegar a entendimientos, pero el soportar lleva una carga en sí que no sé si es la pareja que necesito. Yo siempre voy a hablar desde un lugar personal porque no soy un experto, ni mucho menos, ni creo que lo pueda hacer nadie, fíjate, de qué es lo que una pareja es o debe ser el amor, ¿no? Y creo que la pieza no hace eso, no busca en ningún momento dar respuestas al amor, ni dar respuesta a lo que una pareja tiene que ser o no ser, sino que está llena de incógnitas y de planteamientos y dudas. No busca en ningún momento dar una solución a la construcción de la pareja. Si busca explicar o narrar una serie, no explicar, pero sí vivenciar o poner sobre la mesa una serie de situaciones que tienen que ver con una relación tormentosa o una relación que, bueno, donde ha habido daño o herida, y tiene más que ver con un cuerpo que está herido después de pasar por una relación que le ha dañado, que querer dar respuesta a cómo son las parejas o el amor, porque yo no las tengo. Este ser que cuenta, que plantea y no da muchas respuestas, Alberto. Analfabet. Por cierto, Analfabet, el nombre de este ser, ¿de dónde sale? Bueno, hay un doble juego. Está el juego con la palabra anal, que forma parte de la gracia de mi universo.
como queramos llamarlo, pero eso es más bien un chiste. Lo importante es que analfabet viene de analfabeto, es el término analfabeto en alemán. La pieza tiene muchas referencias al romanticismo alemán todo el tiempo y, y quería jugar con ese guiño. Y el concepto analfabeto también tiene que ver con un concepto de primar, de primar la poesía por encima de la razón muchas veces, de lo que no se puede explicar o razonar en las relaciones también sentimentales y emocionales. Sobre todo viene a través de un texto de José Bergamín que se llama La decadencia del analfabetismo y que habla de cómo el cuerpo analfabeto, el cuerpo de la poesía, es el verdadero espíritu, ¿no? Y que la razón es una enemiga o una contraria a la idea del espíritu, ¿no? Y habla del pueblo, habla del pueblo andaluz, habla del niño como estados puros de sensibilidad y de espíritu que no están en lo alfabetizado. El amor, esa locura que nos ciega también en el fondo, es de lo que nos embruja, esa trinidad de deseo, pasión, amor. No sé si crees que es que hay que renunciar a algunas de ellas para encontrar la paz. No creo que haya que renunciar nada ni coger una cosa concreta de la ecuación. Es verdad que a veces el deseo implica guerra y que el deseo a veces implica tormento y forma parte de ese estado de tormento, forma parte del estado amatorio y cada uno tiene que ver cómo lidia con esa tormenta que a veces es el deseo, con esa fuerza arrolladora que a veces es el deseo. Ese creo que es uno de los conflictos importantes de mi trabajo en los últimos años. No entender, pero sí querer reflexionar en torno al deseo, al concepto de deseo. No tengo la respuesta, no sé si hay que renunciar a ninguna de ellas. Em, ya te digo, yo sigo buscando todo esto porque no tengo las soluciones a lo que significa esto, ni creo que llegue a tenerlas. Creo que la búsqueda de perseguir esos conceptos es lo que me mantiene un poco en la escena, generando piezas, reflexionando sobre esos términos o buscándome yo mismo a mí en esos términos y ver cómo se puede trascender, ¿no? El deseo para mí es el gran dilema, es el gran dilema. A lo mejor se trata de eso, de vivir simplemente y de cada uno contar sus historias. Y mientras tanto, pues este fantasma se aparecerá en Genoveses, en Monsul o en Gulpiyuri, templos del cruising, lo que antes eran reservas hace años para encuentros prohibidos, ahora son para encuentros furtivos. ¿Crees que con estos encuentros furtivos se puede llegar a calmar la sed? Eh, a ver, en el término del cruising también es un ámbito complejo y amplio. Y tiene que ver también con una cosa muy personal de cada individuo. Las playas que has mencionado no todas son templos del cruising, algunas son más cruisineras que otras. Pero es verdad que la historia del fantasma transita bordea esos encuentros en cruising, en playas con entornos naturales para el sexo, en bosques donde se hace cruising. Es verdad que esos términos no aparecen tal cual reflejados nunca así. No aparece la palabra cruising en la pieza, ni aparece en el texto, pero sí es un fantasma que está ahí bordeando todo el tiempo lo que le pasa al fantasma, lo que le pasó al fantasma con su relación, ¿no? El cruising calma la sed a veces, como todas las cosas calman a veces la sed, como lo cambia cualquier encuentro rápido, furtivo o no tan rápido. La sed a veces se cambia, pero creo que el concepto de la sed es algo tampoco que termina de conseguirse. Em, y creo que eso también es lo que nos mantiene un poco en ese pulso, en esa pulsión de vida, que la sed siempre está, incluso cuando las relaciones o el amor está consolidado, va en una dirección o llevan muchos años, la sed está y el ser humano por naturaleza busca saciar cosas. Otra cosa es que reflexionemos sobre el cruising como práctica y veamos que hagamos una reflexión sobre cómo es el cruising, qué nos alimenta, qué nos aporta, qué tenemos que reflexionar también en torno al cruising.
cómo queremos cuidar esos espacios. Y esas son reflexiones que creo que tengo que hacerse desde el colectivo para ver cómo realizamos esa práctica, evitar que sea condenada también, pero a la vez también reflexionar sobre cómo se está haciendo y de qué manera se pueden mejorar los cuidados. Entonces creo que es un gran tema el tema del cruising, ¿no? Y como te digo, en mi caso personal, en el caso de este fantasma, forma parte de una herida. Entonces la pieza está tratado desde también de ese lugar de la herida. ¿Esa herida que consigues calmar en cada función o se abre? Está en proceso. Yo creo que la pieza va haciendo algo con el cuerpo herido en proceso, a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, ¿no? Y creo que todo el proceso de ir pasando por la pieza, de ir pasando cada vez por ella, es lo que va sanando esa herida, cada vez un poquito más. Y cuando la herida esté sanada, seguramente la obra es que ya tendré que dejar de hacerla. Pero todo el proceso de representar, de vivenciar la pieza, tiene que ver también con ese lugar de ir poco a poco sanando esa herida. ¿Se hace con rencor, como curación, como venganza o como consuelo? Pienso que cuando estás en estos procesos hay una mezcla de muchas emocionalidades, de muchas cosas, y hay muchas de estas capas a la vez. Y está incluso el amor, está el amor y la venganza a la vez. No la venganza, pero sí la rabia, la decepción con uno mismo, el enfado con uno mismo y con el otro, y a la vez por dentro el amor y el deseo y la erótica. Creo que es un combo de capas y una serie de estratos que no son tan básicos como decir si hay una cosa o hay otra, o si está en una dirección o en otra. Creo que hay muchos sustratos distintos y muchas capas, es un diamante con muchas caras. Y en la pieza pasa, hay un lugar donde no considerarías que está en la rabia únicamente o en el enfado únicamente, pues también está en el amor, también está en el autocuidado, también está en el cuidado incluso del otro, también está en la melancolía, en la añoranza, en el echar de menos, y a la vez está en el separarse, ¿no? Entonces es una especie de acercarse y separarse, o de cuidarse y distanciarse, y a la vez rabiar y también pelearse y tener una pataleta y juzgar. Forma parte un poco de lo mismo, ¿no? Si cada gay es idéntico a otro, mariconear es comerse a sí mismo. Bueno, hay siempre desde la propia mirada queer, también hay mucho, como te digo, hay muchas reflexiones que articular también desde dentro, y este fantasma a veces suelta la lengua y dice muchas cosas. Y mi forma de también de relacionarme con el colectivo queer es también plantear ciertas reflexiones y, como te he dicho antes, ciertos cuestionamientos también a repensar, a rehacer, a imaginar de nuevo ciertas cosas, ¿no? Y, y puede ser que a veces este fantasma se haya sentido mucho muy fuera muchas veces de lo más hegemónico, ¿no? Mm. De lo que es igualitario, de lo que pertenece siempre a un mismo terreno, de lo que es más homogéneo, ¿no? De lo más generalizado, gay normativo, homonormativo. Y también está esa reflexión por ahí sobrevolando, sí. En tu libro Los montes son tuyos, donde recoges los textos de tus montajes El Ardor y One Night at the Golden Bar, habla de encontrar la voz de uno mismo, y además utilizas el texto de una canción de Brotes de Olivo, que hace poco además teníamos aquí a Chito Morales de Brotes de Olivo, una canción que se titula Sé fiel. ¿Cómo ser fiel a uno mismo? ¿Cómo encontrar esa voz? ¿Cómo la encuentras en el escenario? Bueno, esa búsqueda de la voz es lo que cada artista plantea a lo largo de toda su trayectoria, diría yo, ¿no? Entender quién es y cuál es su voz. Es verdad que el momento del ardor, esa referencia aparece en el ardor, es un momento en que estoy buscando quién soy yo cuando estoy solo en el escenario, quién era yo cuando aparecía solo, cuál era mi voz. Y el ardor está muy atravesado por la identidad, por ese concepto de entender quién se es y de la identidad queer y de hasta dónde podemos ser nosotros, hasta dónde tenemos una voz, ¿no? Cuáles son los límites. Y también está todo muy mezclado con unas referencias muy religiosas y muy bíblicas que están también en el ardor.
y que se mezcló también con eso, con un pasado con mi pasado religioso cristiano que tuve antes de dedicarme al teatro, con muchas capas, ¿no? Que parece también está en Los brotes de olivo, es para mí también una referencia a mi pasado, quizás, a las canciones de iglesia, a las canciones de coro. Em, y estaba esa referencia a Brotes, con esa canción además, con esa letra además que tú dices, que habla de la voz, y unía un poco esas dos referencias que comentabas, la búsqueda personal de una voz, y que es a qué estamos llamando voz de Dios, qué sería la voz de Dios en la escena, y luego esa referencia, como te digo, a mi pasado religioso. En los textos que has recogido sobre el montaje de Analfabet, hablas mucho de convertir el texto en carne en el escenario. ¿Cómo lo has conseguido? Es que para mí el verbo siempre está relacionado con la carne, como habéis dicho, porque mi trabajo en la escena es ponerme en el escenario, es estar allí, es sostener el tiempo y el espacio. Entonces la palabra también surge de ese sostener, de esa presencia, de ese presente. Em, la escritura para mí tiene que ver con el físico, tiene que ver con el cuerpo, no se escribe, no está únicamente en la cosa del ordenador en casa, ni de escribir en casa, sino escribir con el cuerpo es mi trabajo, o es mi práctica, es mi búsqueda, ¿no? Desde cuál es la fisicalidad que hay en la palabra, ¿no? Entonces, esa relación verbo-palabra en mí siempre ha sido de forma orgánica. No me considero un escritor, no me considero un poeta, me considero alguien que tiene que ver con la escena, que tiene que ver con el presente, con estar frente al público. Y a partir de ahí se atraviesa la palabra, atraviesa el cuerpo, se atraviesan otras muchas cosas, aparece la poesía, aparece la musicalidad, eh, pero siempre desde ese presente. Para mí entender la escena como ese estado de encuentro presente con el público delante, es lo que hace que la cosa sea verbo, que esté siempre en el verbo. O sea que tus textos salen improvisando sobre la marcha en el escenario y de ahí vas construyendo el texto. Mitad y mitad, Ajá. es una mezcla de cosas que se escriben previamente, de notas que se toman en el teléfono, de cosas que aparecen en la sala. Es una mezcla, creo, ahora mismo lo que estoy viendo es que es una alimentación entre las dos partes, se van contando cosas, y a veces la escena cambia el texto, y a veces el texto cambia la escena, y se van dialogando entre ellas. Un mezcladito, vamos. Un mezcladito. Llama muerte al trabajo, a las penas matrimonio, a la nariz campamento, al culo cumbre, que siempre que te veo me quedo sorda. ¿Cómo lo haces, mi coronel, que me baño en un estanque que no ve nadie? Di, qué bien bañarse en un estanque que no lo vea uno nadie, ¿verdad? Supongo que eso es lo que tiene el amor, o estar enamorado, o estar arrasado por el deseo, que te metes en lugares que solo ves tú. Eso es. ¿Cómo haces el cribado de ideas? ¿Cómo sabes cuáles las que te van a funcionar? En mi caso, tiro mucho de intuición para ese concepto. Y intento afinar mucho la intuición y intento sentir desde el escenario qué es lo que te está pasando o qué es lo que tiene que pasar. Más un impulso de emocionalidad que sientes desde dentro, que sientes cuando vives, más que algo que se construye en la cabeza. Entonces creo que las cosas que se construyen en la cabeza, el concepto de la idea, está bien en una primera fase, está bien hasta un límite, está bien hasta un punto en que tienes que soltar la cabeza, ¿no? O al menos a mí me funciona así. Y luego cuando hay demasiada cabeza y estoy bajando demasiadas ideas al cuerpo y quiero accionar desde la idea, ya me doy cuenta que estoy generando cosas que no son. Y creo que ese no ser, darse cuenta, tiene que ver con lo intuitivo, tiene que ver con una cosa que ocurre en el estómago, que ocurre en las tripas, que tiene que ver con lo que tú entiendes que está ahora mismo necesitando tu cuerpo o tu voz, idea que tú quieres colocar, no es la idea que quieres poner, ¿no? Uh-huh. Creo que es un entrenamiento de práctica. ¿Y cómo es lo de lanzarse al vacío en cada función? Pues es la adrenalina, quizá, es lo que mantiene la cosa, es lo que te mantiene enganchado a la cosa, o al menos en mi caso, es lo que me mantiene enganchado. Cuanto más vacío pongo, más me engancho. Me salto al vacío, entre comillas, salto al vacío todavía cogiendo muy de puntilla, salto al vacío en pequeños lugares, salto al vacío
salto al vacío en algunas formas, salto al vacío según el día. No considero que haya conseguido saltar al vacío total, que es esta cosa que a veces sueño de poder salir al escenario sin nada y empezar a generar desde ahí, ¿no? Pero tengo hay mucha trampa previa, hay mucha cosa ya generada, hay mucha cosa ya articulada, hay mucha trampa previa. Que uno salta al vacío en el sentido de que siempre salta al vacío en el escenario y de que hay pequeños lugares donde sí me expongo a ver qué pasa en el presente y a jugar con eso. Son pequeños saltos al vacío, mis pequeños saltos que yo conozco y el público no. Y bueno, yo creo que esa es mi relación con el salto al vacío. En ese vacío es donde surge la verdad, ¿no? Porque ahí no sabes ni tú mismo lo que está pasando, ¿no? Claro, bueno, sobre todo se activa una presencia muy fuerte, un concepto de presente y de tiempo diferente. Pero también incluso aun cuando sé lo que está pasando y aun cuando sé lo que viene y cuando sé lo que estoy diciendo, hay algo de primera vez siempre, o es lo que intento buscar siempre, como ese concepto de primera vez. E incluso ahí también hay cierto abismo, cierto vacío. Alberto Cortés, te supongo que ya tienes a todos los festivales, a todos los teatros deseando tenerte. ¿Estás ya un poco más seguro de que este es tu camino? ¿Cuentas con el apoyo del público, de la crítica, de los distribuidores? ¿O todavía se asustan con tus cosas? ¿O ese es el morbo que también gusta que les lleves? ¿Cómo es ahora mismo que está funcionando tu relación a nivel de presentar el trabajo? Pues mira, esto es una jungla en la que nunca se sabe qué pasa muy bien. Te puedo hablar que ahora mismo la cosa está funcionando, la mecánica está funcionando, podría decirte algo así. En principio está funcionando y hay funciones y hay espectadores que devuelven mucho amor al trabajo que hago y que siguen el trabajo y que le devuelven mucho cariño y que están siguiendo la cosa y hay teatros que reaccionan, hay festivales que reaccionan, es decir, ahora mismo la cosa está bien, le puedo decir que está muy bien, pero también con esa sensación de volatilidad que a veces tiene esta profesión y de disfrutar de la cosa con la sensación de que puede no estar tan bien, ¿no? De que a veces es algo que va y viene, de que se mueve mucho, de que a veces las corrientes del mercado son lo que mandan el trabajo, de que siempre hay alguien nuevo que aparece y desecha al otro, de que siempre... Este concepto es verdad que está, no quiero ser catastrofista y pensar que por esta cosa no podemos disfrutar del presente. Yo estoy ahora feliz y contento de que el trabajo esté expandiéndose, creciendo y tal, pero es verdad que cuando hablo de esta sensación de bienestar y de éxito, no puedo evitar mencionar, porque no quiero que la cosa se quede como en este espejismo del éxito, no puedo evitar mencionar lo frágil que somos en esta industria, sí, lo marionetas a veces o los muñequitos a veces que somos dentro de una maquinaria que funciona a pesar de ti y que es importante también mencionarlo para que nadie se lleve a equívocos con la idea de éxito, etcétera, ¿no? Y a la vez te digo que estoy muy contento y que la cosa ahora mismo estoy en un presente de felicidad y de mucha expansión y de mucho trabajo y de mucho amor, que eso es lo importante. Claro, todo es muy efímero, pero hay que estar ahí luchando año tras año. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros. Ya una última pregunta, si me permite. Sí. Bueno, una cosa también antes. ¿Has tenido algún tipo de censura o algo que se hayan escandalizado? ¿Te ha pasado como un poquito, para alguna gente, un tema un poco fuerte y ya que hay ayuntamientos de tantos colores y tantas cosas, ¿te ha pasado algo así? Pues mira, sí pasa de vez en cuando, porque la censura a veces, el concepto de censura tiene muchas capas también, no es solo la censura pública que aparece en los medios y dice esta obra no está censurada por tal, sino que hay mucha otra censura que tiene que ver con los espacios que no te van a programar, con los sitios que van a repudiarte porque creen que tú haces tal, porque hay muchos tipos de censura que son también una forma de limitar o cortar tu trabajo, ¿no? Y sí que he tenido algunos casos en que, bueno, que precisamente alguien me ha dicho que no me va a programar porque le puede generar problemas o que no es para mi público o que le da cierto miedo a ciertas cosas. Y yo siempre me asombro y en este sentido porque considero que lo que hago a veces a alguien le cuelga una etiqueta, un San Benito
de algo que es muy raro, muy extraño, muy escandaloso, muy tal, y ni siquiera se han parado a leer o a ver la obra o a entenderla. No considero que lo que haga sea nada escandaloso, ni nada mm, que no pueda ver incluso todos los públicos. Es decir, yo creo que hago una cosa que puede ver mucha gente, al menos ahora. Otra cosa es que lo haga a mi manera, de mi forma. Y otra cosa es que toque temas o lo haga de una forma que pueda escocer a ciertos sectores más conservadores. Pero ese no es mi problema. Creo que no hago una cosa que no pueda verse, ¿sabes? Y las veces que he tenido esta sensación siempre me ha sorprendido bastante. Pues ya para finalizar, Analfabet, aunque viene moribundo y herido sobre un caballo, trae consigo una esperanza. ¿Qué puede hacer la poesía por la herida? ¿Qué puede hacer el teatro por esta herida que tenemos todos? Pues aún estoy averiguándolo. Creo que esta pieza es lo que ese creo que es el cometido y el objetivo de esta pieza que hago y represento, y aún estoy viendo qué es eso que puede hacer el concepto de la poesía por un cuerpo herido. Te lo tengo que contestar cuando acabe todas las funciones de esta pieza. Pues muchísimas gracias, Alberto Cortés, muchísimo éxito de verdad con este Analfabet, como has tenido con las anteriores propuestas, y esa fuente, ese manantial que tienes de agua viva, yo creo que vas a tenerlo ahí por siempre, porque cada vez que vemos algo tuyo en cualquier formato, en vídeo, en libro, hay que decir que hay un libro ya también de esta obra. Está disponible ya la puedes conseguir en cualquier librería o en la página web de Continta Me Tienes. Se llama Siempre Vengo de Noche y tiene el texto de Analfabet. Perfecto, pues muchísimas gracias, un abrazo y deseando verte en escena. Muchas gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Lars de Gas Radio.